una pequeñísima presentación, de hecho casi sería innecesaria porque Elena Duce ya estamos muy contentos de tenerla aquí, esta nueva investigadora postdoctoral en el ICAC, ya se incorporó el 1 de abril y, en fin, por cuestiones de agenda, pues ya lleva en el ICAC unos meses, con lo cual creo que ya es de sobra conocida por la mayor parte del personal del ICAC, al menos los que, ¿no?, han ido frecuentando el instituto. De todas maneras, muy brevemente, presento a la doctora Elena Duce, que es doctorada por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre el matrimonio en la Grecia antigua, en Atenas principalmente. Es una tesis dirigida por el profesor Adolfo Domínguez Monedero, que también es ya antiguo conocido nuestro y colaborado con el ICAC, que nos visitó hace unos años, y por lo tanto es un gran placer para nosotros, evidentemente, tener aquí a Elena Duce. Elena Duce, los temas que ha abordado, como ya se puede ver por el título de la tesis que acabo de nombrar, giran alrededor del tema de la mujer en la Grecia antigua, ¿no?, los diferentes aspectos. Por lo tanto, viene a introducir, a incorporar a nuestro grupo o a nuestro proyecto un elemento de estudios de género y de estudios sobre el papel de la mujer que concretamente a nosotros nos va a ser enormemente útil, enormemente interesante en los estudios que hacemos de la construcción del pasado en la Grecia antigua, el papel de las genealogías, los catálogos. Ella, de todas maneras, obviamente, viene como investigadora postdoctoral y, por lo tanto, tiene su investigación propia, su propia línea de investigación, que es la que hoy nos va a explicar o a dar un poco un pequeño ejemplo, ¿no?, de esta línea suya. Ella va a hablar concretamente del tema de la mujer en la fundación colonial del ámbito griego. Ella creo que tiene un elemento que yo remarcaría, y con esto ya voy a acabar, que me estoy alargando demasiado la presentación, ella es filóloga clásica y historiadora de Grecia, con lo cual doble capacidad, esta doble competencia, ¿no?, de esta perspectiva a partir del estudio de los textos, de las fuentes primarias, las fuentes escritas por un lado, y por otro lado el estudio también de las realidades, digamos, históricas que junto con las fuentes escritas pues están obviamente las arqueológicas, las iconográficas, una visión más amplia en este aspecto. Con lo cual a nosotros nos interesa mucho las representaciones simbólicas, pero también nos interesa la diferencia y la distancia entre estas representaciones simbólicas, estos esquemas, ¿no?, que a través del mito, de las genealogías, de la literatura quedan reflejadas en los textos, pero la diferencia y la distinción que hay entre esto y la realidad, que de alguna manera podemos para las prácticas reales y la realidad, en este caso compleja, de la situación de la mujer en Grecia. En este aspecto yo creo que vuelvo a decir, su investigación va a ser absolutamente enriquecedora para nosotros, para el ICAC en su conjunto, y ya no le voy a ceder la palabra para que nos explique ella en primera persona sus temas y su investigación. Muchas gracias, Elena, por estar aquí y bienvenida al ICAC, aunque ya llevas aquí un tiempo, y cuando quieras. Muchas gracias, Jesús, por la presentación, y muchas gracias, Maura, por organizarlo. Bueno, pues voy a intentar contar un poco a lo que me voy a dedicar en estos 2 años y bueno, pues y a un poco abrir el turno de preguntas o de sugerencias para que, bueno, pues seguro que hay aportaciones muy valiosas, y bueno, pues el interés de esto es que me conozcáis, ¿no?, a lo que me dedico y que sepamos todos un poco de cómo viene, ¿no? Entonces, bueno, cuando me plantearon la presentación de este workshop, me pareció interesante comenzar cuál era el punto de partida de la investigación, ¿no? Y es la premisa de que los colonos griegos en época arcaica necesitan buscar esposas en la fundación de la poiquía y cómo generan unas identidades mixtas desde el primer momento. Para llegar a ese punto tenemos que partir de una base, ¿no?, y es si las mujeres participan de manera masiva en el proceso colonial o no. Yo postulo abiertamente que no participan de manera masiva, y cuáles son las marcas que tenemos tanto en el contexto arqueológico como en la epigrafía como en las fuentes literarias que nos están hablando de esa identidad mixta y ese recuerdo muchas veces asociado a esa primera generación de colonos.
Para entrar un poco en el tema, me gusta mucho esta cita de John William Coke, que nos dice que en un país colonial las oligarquías son siempre las dueñas de los diccionarios. Esta frase, que él la refería más a la colonización del siglo XIX, me parece muy interesante, porque vamos a trabajar principalmente con las fuentes literarias griegas. Es decir, solamente una parte nos está contando la historia y desde su propio interés. Estamos en el mundo de la invisibilidad por dos factores. Por un lado, porque las mujeres son invisibles en las fuentes en un montón de casos, porque están en una posición de inferioridad, y en segundo lugar, porque interesa la exaltación de lo griego, especialmente en momentos posteriores, para deformar la historia. Y en esa invisibilidad nos vamos a encontrar con una serie de puntos controvertidos que desde el año 98, cuando Osborne publicó el gran artículo, ¿no?, con una mentalidad en ese momento que no estaba, ¿no?, de decir algo tremendamente polémico para que me critiquen, pero así abrimos un punto de vista nuevo. Si bien Osborne planteó que deberíamos eliminar el término de la colonización de todos los libros de la historia de Grecia, lo decía desde un punto de vista de la crítica. Cuando pensábamos en colonos, en colonización, estábamos siendo muy dependientes de la colonización del siglo XIX, que tenía una serie de características históricas y de movimientos de población y de contacto con la población local que se alejaban mucho del concepto del mundo griego. Por lo tanto, si bien hay muchas cosas matizables, sí que es el gran valor de que hemos revisitado en los últimos 30 años gracias a esa aportación. Y en segundo lugar, otra de las aproximaciones que me vinculan más al proyecto en el que me inserto es el tema de las genealogías y las realidades líquidas. El mundo griego no plantea la historia como algo lineal y como algo inamovible, sino que hay una sucesión de performances, de reelaboraciones en función de los intereses del momento. Cuando yo estudio la colonización arcaica, muchas veces lo hago desde fuentes clásicas, en el que la mentalidad de los griegos ha cambiado, y en ocasiones también estoy usando fuentes de personas ajenas a esa colonia y que nos están dando una visión centrista, muchas veces ateniense, que, como veremos en la crítica textual que yo hago, está condicionado. Por lo tanto, vamos a pensar que este mundo colonial arcaico se está reformulando en función de los intereses y que en momentos posteriores se están ocultando o exaltando determinadas realidades porque interesan en ese momento. Bien, pasando al contexto del tema, estamos en el momento del arcaísmo griego. La colonización arcaica se produce en un momento muy especial, es decir, después del sinecismo, cuando la comunidad política aún no está muy definida, pero esto es muy importante, sí que tiene cierta fuerza. Es decir, las aristocracias han conseguido unificar el territorio de la polis y tienen cierto poder, porque ese poder les está permitiendo expulsar a parte de la comunidad cívica. Con diferentes excusas, razones, podemos discutir eso, pero está lo suficientemente desarrollada para tener ese golpe de fuerza y lo suficientemente débil para que el ciudadano no se rebele, acepte esa propuesta porque le está interesando de una manera. Además, tenemos algo que es curioso, ¿no? Si bien el derecho familiar, es decir, el poder de la familia ha sido muy potente durante los siglos oscuros, en el momento de la colonización no se va a defender a esos colonos que salen de la polis y no se va a hacer porque son un elemento incómodo. Y ese es precisamente nuestro primer punto de partida, es decir, ¿cuáles son las causas señaladas por la historiografía tradicional para la salida de los colonos? Si bien he de decir que todas ellas son matizables en cierto sentido, sí que hay una serie de factores en común y es la incomodidad y los tiempos difíciles. Si tomamos el primer argumento, la estenojoría, la falta de tierra, que a día de hoy, bueno, decimos, no es que no haya tierra que roturar, se podrían haber roturado los bosques o territorios que se están usando para otros fines para dar salida a parte de la población, pero se decide no hacer. Por dos motivos. Por un lado, porque las tierras baldías, ¿no?, que diríamos tienen su utilidad para la caza, para la pesca, y sobre todo porque las aristocracias no están por la labor de compartir esa tierra. Por lo tanto, llega un momento en el que hay que dar salida a un grupo poblacional. También tenemos la percepción de los malos tiempos, ¿no?, como las hambrunas, como ocurre en el caso de Cirene, que bueno, que quizás sea un tópico literario, ¿no?, de los malos tiempos que llegan a ese nuevo factor, pero que nos está hablando de eso, de los tiempos convulsos. Y luego también hay una serie de factores, ¿no? Es decir, se echa a parte de la comunidad, ¿por qué? Bueno, pues puede ser por problemas de legitimidad, como en el caso de Tarento, por problemas de herencia, que solamente los
varones, el primer varón de la familia es el que tiene derecho a toda la herencia, por lo tanto esos varones segundones, ¿no? No tienen derecho a heredar y no tienen oficio, se les ha de dar una salida. Y además la comunidad cívica lo va a hacer de una manera muy clara, ¿no? A través de un discurso literario que es la canonización, la sanción del oráculo de Delfos, la aportación de los cultos religiosos y la presencia del oikistés, que aparece como un héroe homérico, ya lo señaló Labat en 1972, pero tiene mucha importancia en el discurso simbólico. La fundación es una nueva historia, es un nostos quizás que no se aproxima tanto a los poemas homéricos, pero tiene cierto regusto que se vive como una oportunidad. Una oportunidad, he de decir, para pocos. Es decir, los colonos no son unos grandes grupos, 30, 35 si tomamos la visión de Alvar sobre el tamaño de un barco en la antigüedad, y además son personas que han de ser productivas hasta el momento de la fundación. Alvar nos hablaba de cómo un barco griego no admite a mucha gente y además todos los que están ahí son susceptibles de remar, de participar físicamente en el proceso y por lo tanto van a ser siempre varones de unas características determinadas. ¿Con eso estoy diciendo que no haya ni una sola mujer en el proceso colonial? No, es importante que maticemos un aspecto, ¿no? Es que tenemos un prototipo del varón que es expulsado frente a un prototipo de la mujer que participa y son diametralmente opuestos. Mientras que el prototipo del varón no es un adulto pleno, es decir, son varones que han alcanzado la edad de la madurez pero no han conseguido hacerse un papel. ¿Por qué? Probablemente porque no tienen recursos para heredar la tierra, porque esa tierra la está heredando el primogénito, porque hay unos problemas de legitimidad que están generando tensiones y por ello hablamos de varones de juventud relativa. No son adolescentes, son adultos, pero no han alcanzado el estatus pleno. Y a partir del estatus pleno es cuando el varón griego se casa, con una diferencia de edad considerable entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, son hombres casi en la edad del matrimonio, pero que no lo han completado. Y que la poequía es una posibilidad, es decir, es la oportunidad de adquirir un nuevo estatus. Primero porque les está acompañando el oikistés, que este sí que es un adulto pleno y de hecho va con la familia, argumentando y reforzando esa idea que tengo yo de que el oikistés va aparte, ¿no? De hecho, muchas veces acaba siendo una figura relevante, incluso a veces se le da culto dentro del nuevo ágora, pero está acompañando a ese grupo y les está dando la posibilidad de tener un futuro mejor. Es arriesgado, pero es interesante y es uno de los atractivos que tiene el proceso colonial. En cambio, las mujeres parten de un punto muy diferente. Es decir, las mujeres que ya de por sí son más débiles dentro del oikos, porque los cabezas de familia pueden decidir si se quedan con todos los hijos, siempre los varones son más interesantes. Su fuerza de trabajo es mayor y además pueden gestionar de otra manera, ¿no? Si se muere el primogénito, queda el segundo. Y una mujer cuando es aceptada dentro de la casa ha de ser alimentada durante una serie de años, hasta los 14, 15 años, porque es en ese momento cuando el padre saca una ventaja, es decir, a través del matrimonio, cuando la casa es cuando va a conseguir o bien apoyos políticos, apoyos económicos o apoyos comerciales. Y para que eso tenga efecto ha de ser en la proximidad del área de captación del cabeza de familia, es decir, cerca de donde él reside. Por lo tanto, el varón que decide criar a una hija, que decide alimentarla y que la está sosteniendo, por mucho que ella participe en la producción de la casa, está buscando un beneficio. Si permite que esa hija se vaya en un proceso colonial para nunca volver, está perdiendo esa inversión. Por lo tanto, las hijas no sobran, no son elementos convulsos en ese primer momento después del cinecismo y se van a quedar para dar ese beneficio a los padres. Pero sí que hay algunas mujeres, ¿no? Pero las vamos a empezar a llamar ya las mujeres excepcionales, es decir, individualizadas. Además, nos lo cuentan las propias fuentes. Cuando hay sacerdotisas asociadas a los cultos, a determinados cultos en los que hace falta que haya una participación femenina, son enviadas desde el poder político. Es decir, son de esos premios, regalos o oportunidades que se está dando a los colonos y tenemos el caso de Falante en Tarento o de Etra en Masalia, ¿no? Artemis y Aristarca en Masalia, que nos están diciendo que son mujeres individualizadas, excepcionales, conocemos incluso su nombre. Por lo tanto, las separamos de la presencia masiva de mujeres en las colonias. Forman parte de ese viaje, de la planificación por parte de la metrópoli y de esas oportunidades que les dan.
La conclusión es que la fundación es un trabajo arriesgado que da posibilidades y oportunidades a los varones jóvenes, pero no a las mujeres. Y por eso, de manera masiva, no va a haber presencia femenina. Con la excepción de esas mujeres excepcionales, sea la mujer de Loic o las sacerdotisas, y que van a quedar ciertos rasgos en el mito, en lo que llamamos en este proyecto las mujeres excepcionales, la excepción que confirma la regla y que las conocemos específicamente. Pues bien, partiendo de este punto de vista, la necesidad vital de los colonos va a ser la supervivencia. Después de la fundación de la ciudad va a haber que llegar a una segunda generación, porque si no la colonia pues se quedaría sin efectivos. Esa segunda generación a veces va a ser complicada y se va a conseguir a través de los matrimonios masivos con la población local, que se va a hacer con una serie de mecanismos buscando siempre la legitimidad. A veces va a ser tan problemático que va a haber nuevas llamadas de colonos, sea con todos los derechos o con menos derechos de lo que tiene esa primera generación. Esa supervivencia que va a generar hijos legítimos es precisamente el tema del que estoy especialmente interesada y en el que podemos rastrear determinados datos en las fuentes. Tenemos que tener en cuenta que esta situación, esta necesidad vital que es la supervivencia, se enfrenta al miedo a lo desconocido y va a empezar a interaccionar con temas identitarios, ¿no? Se van a encontrar con una serie de pueblos en ocasiones muy desarrollados, como puede ser el caso de los lidios, o quizá menos o más alejados del punto de vista griego, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces van a surgir una serie de mitos, como el de la mujer poderosa, que tenemos el caso de Medea, ¿no? La extranjera, que es incómoda porque tiene una serie de costumbres y porque no se pliega a los deseos del cabeza de familia griego, o incluso el antimito, ¿no? De la mujer, que son las amazonas, mujeres que se están comportando al contrario de las costumbres matrimoniales griegas. Son mujeres que no se pliegan a los varones y que además se quedan con las mujeres, no se someten al varón y abandonan a los varones. Todo esto nos está hablando de una presencia, ¿no? de contactos con diferentes identidades indígenas que los griegos están plasmando de manera simbólica en una reformulación de sus mitos. Cuando hablamos de esas posibilidades de interacción entre los griegos que acaban de llegar y las poblaciones locales, tenemos dos ejemplos principales, ¿no? El rapto masivo, es decir, la toma de manera violenta, en ocasiones puntual, de un grupo de mujeres que se adoptan dentro de la ciudad, o los matrimonios y pactos con la autoridad. Vamos a tener ejemplos de todo y me gustaría presentar rápidamente ambos. ¿Por qué? Porque esos raptos masivos, ¿no? Que generalmente son mal vistos a posteriori y que son plasmados como problemas, están en las fuentes de fundación, al igual que los pactos con la autoridad local. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades que nos los están contando las fuentes, simplemente tenemos que prestarles atención y sobre todo someterles a la crítica textual. He traído 4 ejemplos un poco para plantear estos casos, ¿no? Y voy a pasar uno a uno a ellos. Bien. En primer lugar, Mileto, una fundación muy temprana, en el que Heródoto nos cuenta que los griegos, ¿no? que partieron del Pritaneo de Atenas, tomaron por esposos a unas carias, dando muerte a los padres. Y además esta situación genera conflicto, porque las mujeres no comen nunca en compañía de los esposos ni llaman a sus maridos por su nombre. Bien, esta fuente, ¿no? que la tenemos en un autor muy conocido, debemos plantearla desde el prisma de la situación en la que estamos. En primer lugar, estamos hablando de Heródoto, un autor de Halicarnaso, no de Mileto, pero que es profundamente ateniense su concepción de lo que es la identidad y la legitimidad. No en vano es el que proclama, ¿no? las tres maneras de ser griego, ¿no? Costumbres, religión y la lengua. Es decir, Heródoto está tomando una noticia anterior y además lo está usando para criticar a los milesios, que se consideran los más griegos de todos los griegos. Quizá fuese una costumbre poco común y por eso la critica, o fuese algo más extendido de lo que pensamos, pero que en pleno inicio, ¿no? del clasicismo es problemático porque está entrando en contradicción con otras costumbres. Una de las aportaciones más interesantes en el caso de Mileto, ¿no? es la comparación con el paralelo del rapto de las Sabinas, que lo conocemos por Livio y por Plutarco. Es decir, una población que se asienta en un lugar y que hace un acto puntual de violencia, de tomar a un grupo de mujeres pensando en el matrimonio. Bien, la propia obra de Livio nos está hablando de una antigua costumbre griega, pero tradicionalmente lo hemos vinculado al matrimonio por rapto espartano. Y ya Graves en el año 98 planteaba que si no
a pesar de la lástima, ¿no?, de que Livio no nos dice esa antigua costumbre griega de dónde viene, si no estábamos pensando que era Esparta cuando realmente estaba hablando del mundo colonial, en concreto de Mileto. Y además tendrían varios paralelos, ¿no? Porque si pensamos en un rapto masivo, violento, no podemos asociarlo a la legitimidad, ¿no? Es decir, la mujer que se toma en contexto de guerra, en contexto de presión, no es para buscar una legitimidad. Y si tenemos algo claro es que una esclava no es lo mismo que una concubina y no es lo mismo que una mujer casada legítima que está dando ese derecho a los hijos. Por lo tanto, quizá deberíamos pensar en la idea de una estrategia, es decir, una población que en un momento no es lo suficientemente poderosa como pactar con la población local, toma el acto violento puntualmente con la clarísima intención de, en un segundo momento que está muy próximo en el tiempo, dar legitimidad. ¿Qué es lo que nos está contando Tito Livio en el rapto de las Sabinas? Quizás ese paralelismo nos debería hacer reflexionar sobre esta historia de fundación en la que tenemos es una necesidad de conseguir un número determinado de esposas de un momento rápido, ¿no? En segundo lugar, en Cirene tenemos una historia de fundación que nos daría, ¿no?, para hablar ahora sobre ella, pero hay ciertos elementos que están cuadrando, ¿no?, con esta teoría que os planteaba. Bueno, conocemos las fuentes, ¿no? Tenemos la historia de Heródoto, ¿no?, que nos cuenta del engaño de los libios, el cambio de sitio, y además el epígrafe de fundación, que si bien es una reelaboración posterior con toda seguridad, nos está contando una historia. Bien, en primer lugar, el sorteo de la mitad de los varones y su juventud relativa, es decir, esos varones que no han llegado al momento de matrimonio, que son sorteados y son obligados a irse. Además, Cirene es una fundación compleja, no hay que cambiar de sitio, los libios les están engañando y tienen una serie de dificultades. Todas estas dificultades quedan plasmados en lo que nos va a contar Heródoto siglos después. Nos está contando que las mujeres de Cirene no comen carne de vaca por respeto a la diosa Isis egipcia y que celebran ayunos y fiestas. Bien, tomando esta fuente, ¿no?, la sometemos a la misma crítica textual y de nuevo pensamos que es Heródoto. Heródoto lo ve como un problema, pero está viendo como un problema el qué. El hecho de que en una colonia haya costumbres mixtas, el que se mantenga el culto a Isis, un recuerdo de unos antiguos cultos que habían entrado con seguridad por contacto con el mundo egipcio, probablemente con una interpolación, porque bueno, el culto a la vaca está más asociado a Hathor, entonces no sabemos si Heródoto se equivoca de diosa o realmente hay un sincretismo entre las dos diosas, pero lo que nos está hablando es de un tabú alimenticio. Un tabú alimenticio que pertenece a una tradición del espacio doméstico, que además es el que está más asociado a la mujer. Las mujeres que están dentro del oikos, dentro de la casa, que preparan los alimentos, lo gestionan, están manteniendo una costumbre alimenticia dentro de su casa. Además está relacionado con la religión, que es uno de los espacios más conservadores, ¿no?, donde se da visibilidad a una serie de particularidades. Bien, en tercer lugar tenemos el caso de Masalia, ¿no?, en el que tenemos un ejemplo muy interesante del pacto con la élite. Además, en un espacio que sabemos por las propias fuentes y por el registro arqueológico, que es muy rico, que hay una situación previa comercial. Los griegos no se están enfrentando a lo desconocido, además es algo que cada vez no matizamos más, no, las colonizaciones no surgen de debajo de las piedras, sino que hay un conocimiento del Mediterráneo y el oráculo de Delfos está activamente difundiendo información y vemos que a los griegos están en contacto con una población indígena con la que se entienden. Por lo tanto, hay una aristocracia local a la que le interesa el pacto y unos griegos que se están entendiendo muy bien con ellos. Y es en ese contexto en el que debemos de entender la primera fundación de Masalia, ¿no?, que nos cuenta Anteneo, en el que nos habla que el rey local, Enano, celebra las bodas de su hija y además nos cuenta una performance de matrimonio muy romantizada en todo sentido, ¿no?, porque además le está dando a la muchacha el valor de escoger a su esposo, pues bueno, pues, dudamos mucho, pero acaba casándose con el griego, ¿no?, a través de una ceremonia en la que hay libación, ¿no?, que además es algo que tendrían en común los griegos y las poblaciones locales de los alrededores de Masalia. Y un tema muy interesante, que es que ese matrimonio crea una genealogía, los protíadas, que además nos recuerdan a Protis como el primero, y que hay un orgullo de ese recuerdo, de esa interacción mixta que crea una aristocracia que se considera excelente. Bien,
Masaya tiene otra historia de fundación, ¿no? En la que tendríamos la mujer excepcional con la sacerdotisa Aristarca, que posee en un segundo momento, pero vemos cómo esa historia, ¿no? Que es ambas historias nos están hablando clarísimamente del interés de la aristocracia local por tener relaciones con los griegos, unos griegos que están viniendo a comerciar y a quedarse, y un reconocimiento como iguales. Ese reconocimiento como iguales es clave en el establecimiento del pacto, en el que vemos cómo se están entendiendo y cómo tener un modelo familiar y de transmisión de la descendencia parecida. Por supuesto, para que Masaya pudiese prosperar, no solamente valdría con el matrimonio de uno de los griegos con la hija del jefe local, pero sí que nos está abriendo la puerta a nuevos matrimonios y a nuevos pactos. Finalmente, quería plantear uno de los problemas, ¿no? que tenemos con Pitecusas, que es una fuente que principalmente tenemos el registro arqueológico, ¿no? La excavación de 1.300 tumbas en las que tenemos un montón de materiales y nos hemos enganchado, ¿no? Los investigadores en una discusión eterna buscando qué parte de Pitecusas era local y qué parte será eminentemente griega. Lo hemos hecho a través de las fíbulas, ¿no? Que se pensaba que estaban asociadas al vestido femenino, ¿no? Que era una aportación local y que se habían adaptado en talleres locales. La discusión se hizo un poco más compleja pensando que los tipos de tumba, ¿no? Que además es un espacio tremendamente conservador, al igual que la religión, había unas tumbas indígenas, ¿no? Y que los griegos usaban ritos diferentes y que la cual se podía diferenciar. Cuando llegan los estudios y los análisis vemos que eso no se sostiene, volvemos a engancharnos en el discurso y ya el último no es el uso de la cerámica, ¿no? Si la cerámica es griega, si es de importación, si es una adaptación al medio, quién está aportando, ¿no? En ese espacio. Bien. Cuando planteamos esto desde el punto de vista nuevo, tenemos un problema y son los grandes datos, que es un espacio excepcional que los hemos mirado desde un punto de vista erróneo. Es decir, ¿por qué tenemos que separar diametralmente lo que es indígena de lo que es griego? Quizás deberíamos hablar de las sociedades mixtas, de que no hay una sola identidad monocultural, sino que hay una serie de factores que están siendo condicionando, ¿no? El registro funerario es el más conservador, quizá por eso tiene una pervivencia, pero lo que tenemos es una identidad griega desde un primer momento que está usando el espacio, ¿no? Y que está recibiendo aportaciones. A modo de conclusión, me gustaría hacer un repaso, ¿no? Por todo lo que hemos ido viendo de esas aportaciones de las mujeres en las sociedades mixtas. En primer lugar, tomando el discurso de Mirón del binario entre el hombre guerra y la mujer paz, la mujer da estabilidad en la polis, es decir, ese rapto inicialmente violento o esos pactos lo que están dando es un entendimiento a largo plazo. Si bien las mujeres quedan dentro de la nueva polis, lo van a hacer de manera que van a dar estabilidad, una relación duradera que va a permitir que los griegos se puedan dedicar a otras cosas, ¿no? A la captación del territorio, establecimientos comerciales, depende de cada uno de los casos, ¿no? En segundo lugar, están dando costumbres y tradiciones. Además, son costumbres que duran generaciones, sea el maltratamiento como pasa en Mileto o los tabúes alimenticios, es decir, que no hay una anulación total, sino que vemos cómo esa identidad se está transmitiendo y que hay un recuerdo. Quizá para Heródoto es problemático, pero no hay nada que nos indique que para los propios griegos que vivían ahí tuvieron problemas con este tipo de costumbres y tradiciones que van ganando. Y en tercer lugar, las costumbres indígenas. Sea en el vestido, sea en la cerámica, tenemos que tener en consideración que los griegos podían desear tener solamente cerámica griega o vestir a la griega, pero también están supeditados al mercado, a la disponibilidad de materiales, y van a tener que adaptar su forma de vida de alguna manera a lo que se van a encontrar en cada uno de los espacios. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues aquí está. Es decir, los hijos son la clave. Si bien sabemos que los griegos, ¿no? Van a, como cabezas de familia, los varones van a dar esa identidad y van a promover la lengua griega, tampoco debemos de despreciar el hecho de que las mujeres son las que tienen en sus manos la educación de los niños en los momentos iniciales, durante los primeros años, y que les van a dar dentro del espacio privado un sustrato en el que podemos ver cierta mezcla. Bien. Por lo tanto, nos vamos a empezar a plantear que la identidad arcaica está condicionada, ¿no? Por el contacto por el otro, y si bien seguimos de acuerdo en el hecho de que la identidad se perfila a través de las guerras médicas, de la Segunda Guerra Médica, cuando se toma conciencia de lo que es el otro, es un proceso mucho más largo, mucho más líquido, mucho más cambiante.
y que muchas veces las fuentes del clasicismo nos están dando una visión, una vez más, de una Atenas que a veces es muy monolítica, pero que no tiene por qué ser exactamente lo que estaban viviendo los griegos en todos los puntos del Mediterráneo. Bien, y con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os animo a que me hagáis todas las preguntas y me encantaría debatir. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Bien, pues yo aquí no sé si es mi rol ahora realmente de moderar el debate, pero en fin, en todo caso, pues invito a todos los que estáis aquí, pues que abrir un debate con Elena sobre los temas que ha tratado, los elementos que queráis, o las preguntas que queráis plantear. No sé si voy a mirar si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenos días. A ver, Buenos sí. días. Buenos días. A ver, soy Susana Reboreda. Estuve en la tesis de Elena, Hola. soy profesora de la Universidad de Vigo, y me llegó la noticia de que iba a tener esta intervención. Y bueno, la verdad que me coincidió bien de tiempo y acudí encantada porque me gustaba un poquito saber cuál había sido su trayectoria, porque desde la tesis que acudí, bueno, pues encantada. Había vuelto, sí que sabía que estabas ahí en Barcelona, pero no sabía de tus investigaciones. Y entonces simplemente decirte que enhorabuena, que me parece un tema muy interesante, un tema complejo, porque sobre todo, bueno, es difícil buscar las ausencias muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece un tema muy interesante, creo que le vas a sacar mucho de sí. Y después, claro, yo supongo que yo estoy contigo con que es muy raro que las mujeres afrontaran ese reto, ¿no?, de moverse, aunque sí es cierto que llevaban como muchos elementos de su cultura para reproducir en la medida de lo posible costumbres, etcétera. Parece raro, ¿no?, que en principio las mujeres se enfrentaran a ese reto. Y solo preguntarte por si has oído algo o es un camino. Una vez asentada la colonia, es decir, sí que cuando a lo mejor viajan, no saben aún bien cómo va a ser el tema, ¿hay noticias de una vez asentada la colonia, si existe esa posibilidad, digamos, aunque no sea mayoritaria? Y nada, muchas gracias y un placer escucharte. Muchas gracias, Susana. Me alegro muchísimo de verte. Pues mira, no tenemos ninguna fuente en la que nos hable de una segunda venida en la que se incluyan a mujeres. Sí que tenemos datos de algunos momentos en los que hay una segunda oleada de colonos, a veces con las mismas oportunidades de fundación de la primera generación, otras no, es decir, se admite en un segundo momento. Quizás el caso de Massalia, esa doble fundación que tenemos, nos esté hablando de una segunda venida. ¿Por qué? Pues porque hay problemas, porque a veces no van bien las cosas, porque la reproducción no funciona como debería y sí que hace falta nuevas aportaciones, ¿no? Pero las aportaciones siguen siendo ese mismo patrón y yo creo que la explicación es lógica, ¿no? No interesa, es decir, ¿quién está tomando las decisiones de la vida de las mujeres griegas? ¿Lo están tomando ellas mismas? ¿Están escogiendo a su marido? ¿Están decidiendo a qué se dedican? Eso no se sostiene por ningún lado. Es decir, incluso las mujeres trabajadoras, que cada vez las conocemos mejor, están asociadas muchas veces a la tradición familiar, a que pertenezcan a una familia de alfareros o de tejedores o lo que sea, ¿no? Pero hay poca individualidad. Entonces, la salida de mujeres, es decir, perder a una mujer dentro de una familia, no es aconsejable para el cabeza de familia de la misma. Por lo tanto, a priori no están saliendo en ningún momento. De hecho, hay cierto patrón, ¿no? Cuando hacemos estudios de onomástica femenina en el mundo griego, nos damos cuenta que los nombres de las mujeres son muy locales y que se mantienen, ¿no? Que hay pocas mujeres que aparezcan en sitios muy extraños, salvo las grandes mujeres de la aristocracia asociadas a las familias de los tiranos, que están en un circuito de la excepcionalidad, ¿no? De unos contactos mucho a largo plazo. Pero está claro que el mundo femenino es mucho más local precisamente por esa situación de dependencia. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que te he contestado, ¿no? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Elena. Un placer. A ti, un placer.
Mar. Yo quería preguntarte, Sí. Elena, si hay en el registro arqueológico restos de estas adaptaciones o del mestizaje que se pueda ver desde un punto de vista femenino. Pues mira, tomando la clásica división de que las tumbas de ajuares femeninos tenían regustos indígenas, eso se ha dicho mucho en Pitecusas. El hecho de que había fíbulas un tipo de fíbula de origen etrusco, ¿no? Que es para colocar mantos de gran tamaño, fue interpretado originalmente como que esas tumbas eran las femeninas, ¿no? Y el resto eran las masculinas. ¿Cuál es el problema? Que todos estos estudios son previos a, de manera masiva, a hacer estudios de tengo delante un hombre o una mujer. Entonces, lo hemos querido hacer mucho, no siempre con buen resultado. Si bien es cierto que debemos de empezar a matizar esa idea de los ajuares puramente femeninos y puramente masculinos. Tenemos grandes tumbas de guerreros que 20 años después nos damos cuenta que son tumbas de mujeres aristócratas. Es decir, con los ajuares hay que tener cierto cuidado. Primero, porque no solemos analizar si tenemos delante un hombre o una mujer de manera sistemática por cuestiones económicas, y luego porque nos hemos equivocado mucho. Entonces, es difícil asociar un objeto concretamente y decir con seguridad que va a ser una tumba de una mujer o de un hombre y establecer cuál es su origen. Lo que sí que es cierto es que tenemos bastante mezcla. Es decir, nos estamos encontrando la convivencia de materiales, tanto en espacio funerario como en espacio doméstico, que son producciones locales, adaptaciones, importaciones y que a veces es una cuestión de posibilidades del mercado. Entonces, yo quiero pensar más que una clara separación, que no tendría mucho sentido, además en poco tiempo no se iría pervirtiendo, es más una convivencia constante, es decir, una mezcla. Muchas gracias. A ti. Yo, si me permite, bueno, voy a tomar ya la palabra, Elena. También una cosa que me ha interesado mucho, lo comentabas y estaba dándole vueltas pensando, eso ahora tenemos que ya seguiremos comentándolo, pero este ejemplo de Massalia que has puesto ¿no? de esta relación con... También estoy de acuerdo que en general dentro de la complejidad, de la realidad de cada caso, etcétera, pero en general el esquema principal debía ser ese, el que las mujeres no viajaban con la expedición colonial y eran precisamente las mujeres del ámbito local. Curiosamente, tanto este ejemplo de Massalia como otro de Cirene, que es aquel que aparece en una de las odas de Píndaro, en la cual el aristócrata local, el rey local libio de la zona donde llegan los griegos, casa a su hija siguiendo una práctica imitando a los héroes griegos, a lo que hizo Dánae con sus 48... Dánao con sus 48 o 50 hijas, y hace una competición, un agón típicamente griego para casar a esa mujer local, de la aristocracia local, con los dioses. Entonces eso me hace pensar en este elemento, que es un poco paradójico, quizá, en que estas mujeres introducen este elemento local, este arraigo de los que vienen de fuera dentro ¿no? de un espacio local, y por lo tanto tiene este elemento, digamos, indígena, diríamos, entendernos, entre comillas, pero curiosamente la representación, el esquema simbólico o el esquema o estas historias nos llevan a la creación de una identidad aristocrática griega, porque de aquí, como en el caso de Massalia, lo que surge de aquí es un linaje, uno de los linajes aristocráticos de Massalia. Y la manera de producir este matrimonio, este encuentro con una, ¿no? este matrimonio con una mujer de la élite local, imita o de alguna manera representa o se adapta a las costumbres griegas, ¿no? O las costumbres, diríamos, aristocráticas, heroicas, griegas. Entonces es como curioso, no sé mucho aún cómo esto, este elemento de ir y venir entre lo local, lo indígena, lo que estábamos ahora comentando anteriormente, que a lo mejor en los ajuares refleja también pues, ¿no? el elemento de etrusco en el caso de Pitecusa, etc. Y por otro lado, la función de estas mujeres locales también para crear esta distinción entre lo que son los linajes aristocráticos y el resto de la población, representa de la nueva ciudad. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú este aspecto? Pues mira, yo creo que hay, por supuesto, estamos de acuerdo en que hay una imitatio, ¿no? De las grandes figuras de autoridad simbólicas, ¿no? Que son pues los poemas homéricos o en la ideología mítica en el gran sentido, ¿no? Y se va a hacer en multitud de ocasiones. Y luego también yo tengo en cuenta que la fuente que me lo transmite es una fuente griega. Es decir, la fuente griega lo que está haciendo es adaptar la gran historia a algo que sea entendible.
y lo hace en la base de eso, de las grandes figuras de autoridad, las grandes genealogías, igual que ellos se vinculan por 10, 12 generaciones a personajes relacionados con la guerra de Troya. En este caso es una imitatio clarísima de las formas de los grandes matrimonios aristocráticos de los poemas homéricos, y la fuente griega lo hace entendible para los iguales griegos. Sería maravilloso tener la otra versión, a ver si ellos nos lo contaban de la misma manera o lo asociaban a su propia genealogía mítica. Eso sería estupendo, no lo tenemos, pero yo creo que por ahí va, la interpretación. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Arturo. No sé si se me ve también. Bueno, ¿qué tal, Elena? ¿Qué tal, Jesús? Hola, a Arturo. Susana también. Sí, te oía la voz, pero no te ¿Qué tal? Sí, muy bien. Encantado de veros y, bueno, felicidades por la exposición, que me ha encantado, la verdad. Y, bueno, pues no sé, por colaborar un poco también y llevarlo un poco a mi terreno, Elena, ya sabes. Quería también, sobre todo, saber tu opinión, porque en algunos casos, como muy bien comentabas, y tienes mucha razón en lo que explicabas de esos inicios de la mujer, en ese proceso colonial, etcétera, precisamente, pues a raíz de los estudios que ya sabes que llevo haciendo y tal, existe también esa posibilidad de las heroínas epónimas. Entonces, yo no sé qué opinas al respecto, sobre todo porque en muchos casos, y más vinculados a mi especialidad, pues vemos esas ciudades, sobre todo de Asia Menor, como Cime, como Pitane, como Priene, etcétera, que, bueno, cuentan con esa alusión en su nombre a los mitos amazónicos realmente, no tanto muchas veces en estos casos a las propias amazonas asiáticas, sino más bien a las líbicas, que es más curioso, pero bueno, que luego también lo vemos asociado en la numismática, como por ejemplo, pues esas representaciones que aparecen amazonas pues en las tecas de esas propias ciudades, unidas o vinculadas de alguna manera a la tique de la ciudad. Entonces, sí, en estos casos, claro, quería saber tu opinión, ¿o qué opinas al respecto? Yo es que creo que la vinculación a un origen asociado a las amazonas es una figura de autoridad y de poder. Es decir, las amazonas, por mucho, es decir, yo entiendo que muchas veces nos perdemos, ¿no?, en una complejidad de mitología, ¿no?, y queremos establecer como categorías, ¿no? Pero las amazonas son una figura de autoridad y de poder y de vinculación en unos tiempos míticos gloriosos. Entonces es un orgullo ciudadano tener historias con una amazona famosa. Entonces yo no veo que sea ilógico o curioso que precisamente esa historia mítica se recuerde, se promocione y forme parte de la exaltación de la ciudad, porque están de nuevo, están demostrando sus orígenes en la antigüedad gloriosa de la que todo el mundo se quiere vincular. Sí, precisamente por eso. O sea, normalmente imaginamos que esa es la razón, o probablemente esa sea la razón. Intentar no solo utilizar ese pasado griego, como bien decías, y también durante la exposición, sino también, pues bueno, esa vinculación a mitos tan importantes como eran en este caso. Lo que me llamaba a mí la atención era sobre todo eso, con esa prioridad o esa preeminencia del elemento masculino, que como bien comentabas, pues ya no solo en el origen griego, en el propio Oikos, sino ya pues en esos primeros momentos fundacionales o precisamente en esa unión con el elemento femenino local, pues de alguna manera para legitimar, pues que en algún momento llegaran a plantearse o desde casi su propio origen pasar, digamos, de esa preeminencia masculina al interés por una legitimación, digamos, más femenina en este caso, que bueno, pues siempre me ha resultado más curioso. Claro, pero es una legitimación femenina excepcional, es decir, no es una figura de autoridad asociada al mundo mítico y a lo simbólico. No es una participación femenina de somos orgullosos, estamos orgullosos de venir de un colectivo de campesinas, sino de una figura excepcional, igual que hay genealogías que se asocian a Hermíone. Y me dirás tú, bueno, es que Hermíone es una figura mítica femenina, ya, pero forma parte del ciclo homérico. No sé si me explico. Sí, sí, por supuesto. Además es que sí, en muchas ocasiones vemos que prima sobre todo, incluso en esa dicotomía varón-fémina, incluso en el ámbito religioso, se desvirtúa un poco y en ese caso pues se difumina ese límite y no es tal la necesidad de priorizar al varón sobre la mujer. Entonces ya cuando nos vamos a la mitología o a las diosas es lo que suele suceder.
Y luego tenemos que tener en cuenta que sí, estupendo, asumimos que la sociedad griega no es igualitaria, hombres y mujeres, es una absurdez pensar de eso, pero hace más de 30 años se dijo, y con muy buen criterio, que también está el estatus. Es decir, no podemos considerar que un esclavo, por el hecho de ser varón, tiene más poder que una mujer de la familia real o de la aristocracia. Es decir, hay una supeditación del hombre a la mujer, por supuesto, en todas las sociedades antiguas, pero no es igual la aristocracia que la esclavitud. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Sí, por supuesto, sociedades desiguales en la que hay predominio del varón, pero las figuras de poder femeninas también existen dentro de ese mismo sistema. Muchas gracias, Elena. A ti, gracias. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.